para todos los amados, para toda la iglesia, para toda la familia, para todos los hijos del Rey, para todos los diferentes credos. En este momento que estamos viviendo como nación, como población mundial, es un momento de confinamiento, es un momento de donde tenemos que tomar las cosas muy en serio, porque esto no es para jugar, porque a veces hemos querido hacer chistes y no es para chistes, es algo bien serio lo que está sucediendo en naciones europeas como Italia, España, Francia, y humanamente las noticias no son muy alentadoras. Por eso estoy aquí para compartir una palabra, porque el mejor noticiero del mundo es la palabra de Dios y ese sí tiene una noticia alentadora. Y yo quiero compartir con todos ustedes en esta mañana una palabra muy conocida, pero que cobra vigencia en este tiempo, que está en el libro del Éxodo, capítulo 12 y el versículo 1. Y yo quiero que puedan leerla conmigo en esta mañana. Yo voy a leerla aquí para que nos podamos enriquecer, para que nos podamos fortalecer, para que nos podamos llenar de el Espíritu de Dios, que es el que quiere fortalecer nuestro espíritu. Éxodo 12:1 dice así: Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes les será principio de los meses, para ustedes será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe, para que Dios nos dirija en este tiempo espiritual, tiempo poderoso. Padre eterno, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Damos gloria a ti, damos alabanza porque eres un Dios bueno con nosotros. Gracias porque sé que estás con nosotros y nos tienes guardados, escondidos, protegidos. Nos has hecho invisibles, Señor, ante toda clase de virus, ante toda clase de bacterias, ante toda clase de peligros, Señor. Porque estamos guardados, dice la palabra en el libro de Judas, capítulo 1, verso 1, dice: a los guardados. Gracias por habernos guardado. Pero eso no quiere decir que seamos imprudentes, Señor. Tenemos que ser prudentes. Padre, gracias, Señor, por tenernos protegidos, amparados por tu Espíritu, por tu palabra. Gracias porque nos tienes blindados, nos tienen inmunizados, Señor, contra toda clase de mal, Padre Santo. Gracias, te damos por esta bendita palabra que tú nos das en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Aleluya. Bueno, el capítulo 12 del libro del Éxodo nos habla de la mortandad de los primogénitos. Fue una mortandad que hubo en Egipto, la muerte de los primogénitos, porque el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, el faraón lo tenía cautivo. Y Dios había enviado ya diferentes plagas, pero no había, el corazón del faraón se había endurecido. Y esta plaga que estamos viendo en este momento no es la primera plaga. En Mateo 24 el Señor habla de que vendrían pestes, no una peste, sino varias pestes. Y esta peste es una peste que está afectando el mundo entero. No es solamente una nación, sino que es varias naciones y es global. Y la mortandad no es pequeña. Italia y España están aportando 400 muertos diarios. Dios en su infinita misericordia a Colombia, solamente hasta el día de ayer teníamos 2 muertes, porque Dios es bueno, porque yo creo que en Colombia hay hombres y mujeres de Dios, temerosos de su palabra, pero también hay un pueblo que ignora y pasa por alto las advertencias y al más importante, que es nuestro Dios y su bendita palabra. Entonces aquí hubo una mortandad.
Y el Señor ordena al pueblo de Israel que maten un cordero y que lo coman cada uno en su casa. O sea que allá también hubo un confinamiento. Vamos a leerlo un poquitico aquí, yo voy a leerlo aquí. La palabra dice así. El verso 3 de Éxodo 12 dice, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan grande que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. Entonces, mire que allá hubo un confinamiento también. Las familias, Dios ordenó que estuvieran en las casas, porque vamos a mirar un poquitico más adelante, en el verso 12, eso 12:12, para que lo tengan en cuenta, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Dice que el ángel de la muerte iba a pasar esa noche. Y dice, yo pasaré Dios. O sea, algo que tenemos que reconocer es que el autor intelectual de esto que está pasando del mundo entero no es el hombre, es el mismo Dios, que ha utilizado a hombres perversos con mentes corruptas de que esparzan este virus y que lo han generado, pero es el mismo Dios que generó, el mismo Dios que generó esta mortandad allá en Egipto, es el mismo Dios porque Dios está cansado de tanta necedad, de tanta desobediencia, de tanta ingratitud del ser humano, de tanta ignorancia de Dios. Lo han sacado de la escena humana. Ya no se lee de Dios en las escuelas, en los colegios, en las universidades. La tecnología y los dioses ajenos se han apoderado de la humanidad. Y cuando se invita a la oración, a la palabra, al congregarse, hay apatía y hay desidia en los corazones de los hombres. Pero en este momento que estamos viviendo la historia, ahora tenemos todo el tiempo para Dios. Ahora tenemos todo el tiempo para la familia. Porque Dios se valió de esta circunstancia para poder confinarnos. Pero quiero decirte que Dios tiene planes y propósitos buenos. ¿Cuál era el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel? Sacarlo de esa cautividad, sacarlo de Egipto, porque Egipto era una nación corrupta. Hoy no estamos en una nación corrupta, hoy se ha corrompido la conciencia del ser humano y Dios quiere sacar a muchos hijos de esa esclavitud. Dios quiere acabar con esos dioses ajenos que se han incrustado en nuestra conciencia y por lo cual muchos nos hemos alejado del Señor. A muchos Él nos ha hecho muchos favores, pero que vemos que muchas veces nos hemos olvidado de Él y hemos sido ingratos y nos hemos ido a lo material. Entonces Dios ahora permite esta situación y nos confina en nuestros hogares, es para que meditemos, es para que matemos el cordero, ya no físico, sino ahora es para que nos lo comamos. Ese cordero que en ese tiempo era físico, hoy es un cordero espiritual, hoy es su bendita palabra y Dios quiere que la podamos digerir, no por la boca, sino por el entendimiento. Dios quiere levantar hombres y mujeres entendidos, que hay una necesidad perenne de que nos volvamos a Él, de que nos acerquemos a Él, porque la amenaza está. Estamos seguros y confiados en el Señor que estamos protegidos, pero muchos amigos, muchos familiares, muchos vecinos no están protegidos. Vamos a mirar un poquitico más en la lectura de la palabra. Dice, el 12 dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Mire que el Señor es claro cuando dice, yo el Señor, voy a ejecutar mis juicios en todos los dioses, y esos dioses están con D minúscula. Hay muchos dioses que se han
metido en el corazón de nosotros, los hijos de Dios, y en general de todos los hombres. Y la Escritura dice que Dios es un Dios de amor, pero que Él es un Dios que es celoso, que es un fuego consumidor. Entonces, ese es el plan que Él tiene, que muchos dioses que se han metido en el corazón de nosotros puedan salir. Y de hecho, en el pueblo de Israel en aquella época, esos dioses de Egipto se metieron en su corazón. Podemos leer en la Escritura que mucho más adelante, cuando ellos lograron salir, y Moisés subió a la montaña, y que ellos cuando subieron solos, ellos incitaron para que Aarón hiciera con los anillos de oro un dios ajeno, un becerro de oro, y le instigaban a nombrar un líder para que se volviera en Egipto. Y Egipto no tiene nada para nosotros. Egipto hoy es el mundo corrupto, es el mundo perverso, es el mundo dañino que está dañando, que está destruyendo la naturaleza, que está destruyendo la familia, que está aprobando el aborto, que está aprobando el matrimonio entre hombres y mujeres. Son todas estas cosas que tienen airado al Señor. Pero para nosotros, la iglesia, Dios quiere darnos una palabra de paz y de confianza y de seguridad y de tranquilidad. Dice el verso 13, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y la sangre en este caso era la sangre de un animal que lo iban a degollar, y que la orden explícita del Señor era que con una brocha o con un hisopo tenían que colocar la sangre en la puerta de la casa de cada familia. Dice, la pondrás en los postes y en el dintel en la parte de arriba, la sangre del animal. Y la tenían que poner en la puerta. No es casualidad de que fuera en la puerta, porque Jesús más adelante dijo en el libro de Juan que Él era la puerta. Él era la puerta. ¿Sí? Todo el que por mí entre. O sea, Él es la puerta. En esta noche esa puerta iba a estar cerrada a la muerte. Y quiero decirte que ese cordero hoy no es un cordero, no es un animal, porque el verdadero cordero ya fue sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que quiere Dios en este tiempo? Que nosotros creamos y entendamos y nos apropiemos de que esa sangre hoy no es física, sino que es una sangre espiritual, y que va a estar ese en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia, nuestra alma, tener mente de temor y de duda es lo que le da cabida a que el enemigo, no el diablo, sino los temores, nos inundan y nos lleven al caos, a la crisis y a la derrota. Entonces, dice que la sangre le será por señal. Hoy nosotros tenemos la sangre por señal. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, dice que hay una sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hay una sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que, a pesar de que fue vertida en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ella sigue hablando. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? ¿Y qué es lo que sigue hablando que los hijos del rey no han entendido? Es que esa sangre garantiza la herencia que Él nos asignó con su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa sangre nos cubre, ya no es una sangre física, sino que es una sangre espiritual, una sangre que está dentro, es su bendita palabra, son sus principios, sus valores que han llevado a que tengamos un cambio de actitud, un cambio de carácter, un cambio de comportamiento. Y es esa sangre la que nos tiene que dar paz, tranquilidad, confianza y seguridad de que estamos protegidos, de que estamos amparados. Si la sangre de un animal protegió al pueblo de Israel en Egipto esa noche, yo estoy seguro que esta sangre fue una sangre santa, fue una sangre pura, una sangre preciosa, una sangre del Hijo de Dios, una sangre sin mancha, una sangre sin contaminación. Esa sangre tiene el poder y la capacidad de proteger tu vida, mi vida y la de todos los nuestros. Porque en esa noche de Éxodo 12 eran las familias que estaban reunidas. Esa era una noche. Esta noche son varios días, porque en las noches hay tinieblas, y las tinieblas que hay hoy en día, dice el profeta Isaías en el capítulo 60, es la ignorancia
que tenemos de nosotros, de la Escritura y del Señor Jesucristo. Por eso este tiempo tenemos que aprovecharlo bien. Los días son difíciles para el mundo, para nosotros son fáciles, porque Dios hizo el sacrificio para hacernos las cosas fáciles. Y todo aquel que está de noche, todo aquel que es hijo de la noche, ignora al Señor. Y Dios quiere que salgamos de la ignorancia. Dios quiere, muchos están diciendo que esto lo inventaron los chinos y que esto va a pasar. Sí, va a pasar, pero no es la única peste que quizás vendrá. Pero esta palabra cobra vigencia hoy en día, porque en ese tiempo fue algo físico, pero hoy es algo espiritual y es algo de lo cual Dios quiere que nos acojamos a la sangre del Cordero, a la sangre del Hijo de Dios, que sigue hablando y que muchos no han entendido qué es lo que habla la sangre. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles son los beneficios? Dice, verso 13, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que esa noche, en todo Egipto iba a haber luto, iba a haber mortandad. Pero en la casa del pueblo de Israel no iba a haber luto, sino que iba a haber fiesta. Dios quiere que nosotros estemos de fiesta, de gozo, porque hoy nosotros tenemos al Cordero. Qué bueno, me gozo por eso. Pero qué importante que aquellos que ignoran al Señor, aquellos que no le conocen, aquellos que hemos cogido la religión como estilo de vida y nos hemos colocado una máscara y a Dios le damos migajas. Dios quiere que nosotros nos humillemos ante el Señor. Dios quiere que lo reconozcamos para que Él nos visite y despierte en nuestro espíritu y su espíritu pueda venir a mi espíritu y el alma suya y mía pueda entender y pueda comprender cuál es el plan glorioso que Dios tiene con todos nosotros. Que le amemos, que le honremos. Quizás las confianzas de muchos de nosotros solo son los bienes materiales que tenemos. Quizás el dinero, las cuentas bancarias. Pero la mayor confianza que podemos tener nosotros es tener al Cordero, es tener a Cristo revelado, es tener el conocimiento, es conocer la sangre, es conocer qué es lo que habla la sangre, porque eso es lo que verdaderamente va a guardar tu vida. Tenemos que tener cuidado con las medidas que nos han dado, pero lo verdaderamente que va a guardar tu vida, tu casa y mi casa es la sangre de Cristo, es el conocer a Cristo, es el conocer la obra de la cruz. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 19, dice, por ahí andan muchos, y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Qué triste que los enemigos de la cruz de Cristo hemos sido nosotros, que haciendo sacrificios de buena fe y de buena intención, hemos anulado el verdadero sacrificio más grande del Señor en la cruz del Calvario. En ese tiempo estaban ordenados los sacrificios físicos, pero ya todos sabemos que el Hijo de Dios vino al mundo y fue sacrificado físicamente en la cruz del Calvario. Después de ese sacrificio, Él ya no quiere más sacrificios físicos, porque Él ha determinado no más sacrificios físicos, sino sacrificios espirituales. Yo quiero leer una palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, y quiero que me acompañe allí a la Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, para que nosotros podamos tener claridad en lo que Dios demanda y lo que Dios exige en este momento a nosotros, la iglesia, para que no ignoremos el sacrificio de la cruz, para que no hagamos quizás sacrificios con nuestra capacidad física, para quizás querer ayudarle a Dios porque Dios no necesita ayuda. Dios lo que quiere es que podamos entender qué fue lo que Él hizo. Él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos tengamos un cambio de mentalidad para que pensemos como Dios, para que miremos como Dios, para que hablemos como Dios, para que vivamos como Dios, para que seamos la justicia de Dios, para que tengamos el proceder de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 5, dice, vamos a leerlo desde el 4, dice, acérquense a Él. Mire lo que dice el Espíritu Santo, acérquense a Él, piedra
viva, desechada ciertamente por los hombres. La piedra viva es Jesucristo, no es Jesús. Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario, pero después de la tumba no se levantó Jesús, se levantó Jesucristo en una dimensión superior. Era tan la dimensión tan superior que él tenía que traspasaba las paredes. Jesús no podía hacer eso. Y este Jesucristo que se levantó de la tumba, en Mateo 28, 18 dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque con su sacrificio recobró el poder y la autoridad que había ganado el diablo, los demonios, la enfermedad, la desgracia, la pobreza, la miseria, allá en Génesis capítulo 3. Por eso lo que vino a traer Jesús fue el reino, el gobierno, el dominio, y eso es lo que pocos hijos de Dios tienen. ¿Cómo lo comprobamos? Porque a muchos nos gobiernan las cosas de este mundo, los seres humanos, las cosas físicas, las cosas materiales. Y quiero decirle algo, Dios quiere gobernar la vida suya y la mía, porque es la mejor manera de prosperar, es la mejor manera de vivir, es ahí donde vamos a desarrollar una vida de alto nivel. Pero quiero que siga leyendo conmigo, porque como dice aquí el apóstol Pedro, dice que es una piedra viva, ciertamente, o sea que no es mentira, desechada por los hombres. Pero dice, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios es escogida y preciosa porque es su palabra, y su palabra es bendita. Es su Hijo Jesucristo, su Hijo amado. Y el consejo viene aquí en el verso 5, donde dice, ustedes también como piedras vivas, sean edificados. Mire lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros como piedras vivas no somos piedras muertas. La gran mayoría de los hijos de Dios son piedras muertas. ¿Por qué son piedras muertas? Porque a veces somos insensibles a la voz de Dios. Tenemos sensibilidad a lo que dice el mundo, a lo que dice la gente. Y eso acatamos, pero cuando Dios va a hablar su palabra, entonces esa sí no la captamos y a esa sí no le damos lugar. Pero nosotros somos piedras vivas y las piedras vivas tienen que ser edificadas. Dios quiere construir la vida suya y la vida mía. Porque por muchos años nosotros hemos hecho lo que hemos querido, lo que hemos pensado, mas no lo que Dios ha determinado en su palabra. Y en Mateo 16, 18 y 19, Jesús, allá con los discípulos, en una ciudad, en la ciudad de los Césares, le hace una pregunta a los discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Uno responde, Juan el Bautista, otro uno de los profetas, pero le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Mire que no dijo tú eres Jesús, sino tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es allí donde le dice a Pedro, voy a edificar la iglesia, voy a edificarla. ¿Qué es edificar la iglesia? Es prepararla, es capacitarla, es instruirla, no con religión, no con métodos humanos, sino con la palabra del nuevo pacto, del vino nuevo. Es la única palabra. Ahorita voy a leer otro texto que está en Hechos capítulo 20. Es la única palabra que es verdad presente. Es la única palabra que reina y gobierna. Es la única palabra, es la sangre del Cordero que va a garantizar tu vida y la de los tuyos. Es tiempo de acogerse, es tiempo de venir al Señor, es tiempo de acercarse al Rey del cielo. Dice que como piedras vivas debemos ser edificados como casa espiritual. Es algo bien importante que tenemos que saber nosotros, que somos una casa espiritual. Y aquí quiero decirte algo o recordarte porque ya muchos lo saben. Y yo no quiero que nadie se moleste porque lo voy a repetir porque muchos no saben que son una casa espiritual. ¿Qué es una casa espiritual? Es un lugar donde vive el Espíritu. Y el Dios del cielo que en el antiguo pacto vivió en los templos, se manifestó en los montes,
Ahora ya no se manifiesta en los montes, ya no se manifiesta en el templo, ahora se manifiesta aquí en nosotros. Esta es la casa, este es el templo. Somos la casa espiritual. Dios, si no lo sabía, yo te lo voy a decir, Dios ya mora en ti, ya vive en ti. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Que seamos edificados, no que seamos entretenidos, no que seamos emocionados, porque eso es lo que hemos hecho nosotros los ministros, emocionar la iglesia. Pero la orden específica del Señor fue edificar la iglesia. Edificarla en el conocimiento. Cuando usted lee las cartas apostólicas, va a encontrar ser lleno del conocimiento. No habla de añadiduras, no habla de cosas humanas, físicas y creadas, como es lo que hacemos mucho de nosotros que ofrecemos cosas materiales. Hoy en día Dios quiere que nosotros ofrezcamos la edificación a través del conocimiento de la sangre de Cristo, de la obra de la cruz. Dice que como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Subraya esa parte en su Biblia. ¿Sacrificios de qué naturaleza? Espirituales, no físicos. Por eso, el último sacrificio físico lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios demanda hoy de todos nosotros? Sacrificios espirituales. Y dice aceptables a Dios por medio, no dice que por medio de Jesús. Dice que los sacrificios espirituales son los que Él acepta cuando tú reconoces que estás viviendo un camino equivocado. Cuando yo reconozco que he vivido una vida de mentira. Cuando yo reconozco que lo que he hecho es colocarme una máscara de hipocresía y de mentira y de religiosidad, donde no hay vivencia del Señor en mi vida, ese es el sacrificio espiritual. Ese es el área que Dios quiere llevar a muerte en tu vida y mi vida, para que la vida del Cordero, para que la vida de Cristo se manifieste en tu vida y en mi vida y en todos los nuestros. Eso es lo que Dios ha determinado, eso es lo que Dios ha establecido. Y dice que el medio para ofrecer esos sacrificios no es Jesús, sino que es Jesucristo. Y te recuerdo que en Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11 dice que el nombre que es sobre todo nombre, aún sobre el COVID-19, es el nombre de Jesucristo, y la orden que Dios ha dado es que ante Él tiene que doblarse toda rodilla. No te rindas ante este virus, ríndete ante el Señor. Y lo que Dios quiere que humillemos es nuestra alma, miedosa, temerosa, orgullosa, altiva, prepotente. Y lo único que lo va a llevar a la humillación es el conocer a Cristo. Es el que la vida de Dios sea impartida en mi vida. Y esa va a ser el antídoto para que ningún virus toque tu vida, tu cuerpo, tu casa, tu familia. Para que así como aquella noche, esa sangre de ese animal protegió la sangre del pueblo de Israel, hoy también, ya no una sangre física, no una sangre de un animal, sino una sangre santa, pura, la que el Hijo de Dios derramó en la cruz del Calvario, sea la que cubra tu vida. Pero esa sangre física ya no está, pero en espiritualmente sí está. Voy a leerte lo que dice la carta a los Hebreos. En el verso, vamos a leerlo del 23 y 24 dice. Hebreos 12, 23 y 24 dice que hoy nosotros no nos hemos acercado al monte, al templo, sino que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. ¿Cómo dice, cómo nos llama hoy el Señor? Que somos los primogénitos. Y quiero explicarte algo bien importante que la iglesia ignora. ¿Sabe por qué usted y yo somos los primogénitos? En una familia natural, el primogénito es el que nace de primero. Si la familia tiene 3 hijos, el que nació de primero es el primero. Pero en la familia de Dios no es así, porque lo de Dios es totalmente contrario a lo de los hombres. Entonces te voy a explicar quién es un primogénito. Te voy a explicar por qué
somos los primogénitos. Esa palabra no se nombra en el mundo natural, es una palabra espiritual. Todos, tú y yo, tus hijos, tus nietos, tu descendencia, y aún los que no han nacido de tu casa, que hacen parte de los que Dios escogió antes de la fundación del mundo, ellos son los primogénitos porque todos nacimos un día y a una misma hora. Y quiero decirte que nacimos en la cruz del Calvario, porque es que en la cruz del Calvario Dios perfeccionó el espíritu de todos nosotros, los hijos de Dios, los del antiguo, los del nuevo y los que aún no han nacido. Si Dios por su espíritu te permite entender esta parte, entonces vas a entender por qué es que somos nosotros los primogénitos. Ahora sí puede leerla conmigo otra vez. Dice, sino que se han acercado a la congregación, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ya no la física, sino la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y dice el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Tu espíritu, mi espíritu, el que tenemos nosotros de Dios, el que tiene hoy un hijo de Dios que anda en la droga, en el alcohol, en cualquier camino corrupto, él tiene, es un hijo escogido antes de la fundación del mundo, él tiene espíritu, pero ese espíritu ya fue resucitado, sino que lo que pasa es que él no sabe, él no entiende, pero su espíritu ya fue perfeccionado. El día que lo entienda, se une al Cordero, se hace uno con él, su alma entiende, su alma comprende y su vida da un giro de 180 grados. O sea que el espíritu tuyo y mío ya fue perfecto. Y dice el 24, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y voy a explicarte algo bien importante. Cuando Jesús está en la cruz, con sus manos extendidas, una a la izquierda y otra a la derecha, Él está parado en la mitad de dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Él se para en la mitad de los dos pactos para decir que el pacto viejo terminó y para decir que comienza un pacto nuevo, un pacto eterno, que lo físico y lo almático ya terminó y que ahora comenzó un pacto espiritual. Por eso la demanda que Dios hace en este tiempo en 1 de Pedro 2:5 es sacrificios espirituales. Hemos hecho muchos sacrificios físicos de buena fe, de buena intención, pero no es lo que Dios quiere en este tiempo. No es lo que Dios demanda en este tiempo. Entonces, dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. El pacto antiguo era un pacto con la muerte. El pacto nuevo era un pacto con el Espíritu. En el pacto antiguo el hombre era gobernado por el alma. En el pacto nuevo el hombre es gobernado por el Espíritu. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de los hijos de Dios y el mundo entero están gobernados todavía por la muerte y por el pacto viejo. Podemos ver hoy nosotros que la mayoría de los hombres, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, tienen un pacto con la muerte, porque no conocen la Escritura, porque no conocen la sangre que reina y que gobierna en este tiempo. El día que conozcan, terminarán con el pacto con la muerte y van a abrazar el pacto que está vigente, que es el pacto con la vida. No es un pacto con la religión, no es un pacto con el apóstol, con el ministro, con el pastor, con el salón. Es un pacto con el Dios que te habita. Es un compromiso con Él. Y Él va a generar en ti una fuerza superior que te va a dar la capacidad de que rompas ese pacto con la muerte y hagas un pacto con la vida. Para que en este tiempo tengamos seguridad, paz y tranquilidad. Entonces dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así como tenía que esparcir la sangre en el tabernáculo, hoy Dios quiere esparcir la sangre en este tabernáculo. Hoy usted y yo somos el tabernáculo, somos la morada, somos el lugar donde Dios vive. Voy a leerte un poquitico, porque como ahorita tenemos todo el tiempo, yo sé que no estás ocupado, has hecho oficios, has hecho muchas cosas, pero tenemos todo el tiempo, tenemos 20 días para hablar. Voy a hacer todo lo posible por estos 20 días estar
compartiendo con todos ustedes, ya no de una manera presencial, sino de una manera virtual, pero la edificación no puede parar. Vamos a leer Juan, libro de Juan. Libro de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 14, verso 15. Juan 14, 15, para que lo busque allí. Vamos a mirar algo bien importante. Más ratico volvemos a Éxodo capítulo 12. Pero mira lo que dice, está hablando aquí Jesús, todavía está el antiguo pacto. Quiero recordarte algo bien importante, es que el mundo y la religión nos ha enseñado que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son nuevo pacto y son viejo pacto, porque Hebreos 9:15 dice que el pacto se confirma con la muerte del testador. Y en estos libros que escriben los evangelistas, el testador no había muerto, por tanto pacto nuevo no había. Aquí está hablando Jesús y quiero que prestes atención con los ojos del Espíritu lo que dice la palabra. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Le dice Jesús a los discípulos, si me aman, porque aquí quiero decirte algo bien importante, que nosotros hemos creído que porque le decimos al Señor, papito Dios, te amo, mi Señor, pero hacemos cosas incorrectas y hemos creído que con esa actitud estamos amando al Señor, estamos totalmente equivocados. El amor a Dios se le demuestra con la obediencia, con la entrega, con la honra. Y cuando uno honra al Señor, Dios lo va a honrar. No tengas miedo en este momento, que te va a faltar la provisión. Dios se va a cuidar de que no te falte nada. Él es la fuente de toda provisión. Es el gran yo soy. Yo soy tu ayudador, tu sanador, tu protector, tu proveedor, tu ayuda oportuna. Entonces dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y le dará otro consolador. Quiere decir que en los tiempos de Jesús, ese consolador no estaba. Estaba Jesús, pero estaba fuera de ellos. Estaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos. Y entonces les dice, guarden mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Entonces quiero que tengas tranquilidad en algo bien importante aquí. Es que ese consolador que se llama el Espíritu Santo no va a estar, porque en Hechos 2 Él ya fue enviado y ya está en nosotros y con nosotros, y dice que va a estar ¿por cuántos días? Para siempre. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría ignoran. Por eso cuando llegamos al lugar de congregación, hemos creído que allí vamos a buscar a Dios. No vamos a buscar a Dios a ningún lugar. Él vive en nosotros, somos su casa, somos su templo, somos el lugar de su presencia. Él vive con nosotros. Todo aquel que entienda esta partecita, su vida cambia. El temor se le va, la duda, la inseguridad se le va. Porque cuando yo entiendo por el Espíritu que soy la morada del Señor, que Dios vive en mí 7:24, entonces yo estoy protegido, yo estoy amparado porque el gigante vive en mí. Entonces dice el verso 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esta partecita sí que es importante, que algunos la saben, pero muy pocos. Y quiero poderte explicar algo acerca de esto con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Porque para poder recibirlo se necesita tener pasión por el Señor, disponibilidad. Porque el mundo, como población humana, ellos buscan lo del mundo, del sistema humano. Pero nosotros, los que amamos al Señor, los que anhelamos y deseamos conocerlo, pues amamos al Señor. Dice que no lo pueden recibir porque no le conocen
porque no lo ven, porque Él es invisible, ni le conocen. Pero ustedes le conocen. O sea, lo que le decía Jesús a los discípulos era, en mí está el Espíritu de Dios, en mí vive Cristo, y ustedes lo conocen por lo que yo les hablo, por la enseñanza que salía de su boca, que era una enseñanza espíritu. Y dice, porque mora con ustedes. ¿Entiende esta partecita? Jesús estaba con ellos, pero estaba fuera de ellos. Y mire lo poderoso que les dice. Y estará en. Y estará. Como Él no había muerto, Él les está diciendo, y va a estar en. Cuando usted lee Colosenses capítulo 1, verso 26, dice la palabra que el misterio que había estado escondido por todos los siglos y las edades era Cristo. Y ese misterio es Cristo en nosotros. Si podemos entender esta parte, el miedo se nos va ya. Porque vas a entender que no estás solo, que no estás huérfano, que alguien te cuida y te protege y se llama Jesucristo. No es Jesús, no es tu pastor humanamente que tienes allí en la congregación. Es Jesucristo que ya vive en ti. ¿Por qué vive en ti? En este momento no estaba porque Jesús no había muerto. Una es las palabras finales de Jesús en la cruz. Una de las 7 palabras dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese espíritu que estaba en Jesús es el que ahora vive en nosotros, porque Él lo entregó. Y en Hechos 2 lo impartió en la iglesia. Y en los que hoy conocen, entienden y comprenden, hoy es impartido el Espíritu de Dios en tu vida, el Consolador. Ya no está con ellos, sino que dice, y estará, ahí está hablando futuro, porque Jesús no había muerto, pero Él ya murió, Él ya entregó su Espíritu y ya lo impartió hace más de 2000 años en Hechos 2. O sea que Dios quiere que sepas, entiendas y comprendas por medio del Espíritu que no estás solo, sino que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y esto todo tiene que ver con la sangre del Cordero. Poder conocer estos misterios y entenderlos, pero quiero que sigamos leyendo. Dice, los discípulos estaban miedosos por lo que Jesús les decía, porque ellos estaban de fiesta. Recuerden que los discípulos de Juan el Bautista, eh, ellos contendían con los discípulos de Jesús, porque los de Jesús tenían prebendas y era que ellos estaban de fiesta, porque el rey estaba con ellos. No estaba dentro de ellos todavía, pero estaba con ellos y ese era el motivo de la fiesta. Pero les estaba diciendo, me voy a ir. Y esa noticia no era buena para ellos. Pero él les dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Aunque el Señor ya vino, está en nosotros, los que no saben y los que no entienden, ellos se sienten huérfanos y esa es la causa del miedo, del temor, del terror y del pánico. Una persona huérfana humanamente es una persona que no tiene quien le cuide, quien le guarde, es una persona que está desprotegida, que no tiene quien le sustente, una persona que no tiene quien le ayude. Tú tienes a Cristo. Ese Cristo que te habita quiere manifestarse, quiere revelarse a tu vida para que sepas que no estás solo. Por eso Jesús les está diciendo a los discípulos, tranquilo muchachos, yo no los voy a dejar huérfanos. Y mire lo que les dice, vendré a ustedes, pero ya no en carne, sino invisible. El que está en usted y en mí es Jesucristo, el que estaba en Jesús, y Él es invisible, Él no es visible. Aunque se manifestó visible en un cuerpo glorificado después de que salió de la tumba, pero ascendió a los cielos en Hechos capítulo 1 y volvió invisible en Hechos 2. Ese invisible vive en usted y en mí. Y ese invisible quiere manifestarse en tu vida y en mi vida para que entiendas que Él no te ha dado miedo, sino te ha dado temor, no te ha dado temor ni miedo, sino amor, poder y dominio. ¿Por qué dominio? Porque te hizo rey y sacerdote, porque te hizo un gobernante para que el mundo exterior no te gobierne. En este momento estamos siendo bombardeados por las redes sociales con mensajes muy fuertes que si usted no tiene una mente madura,
se contagia no del virus, sino del pánico. Y eso es peor que el virus, porque eso te va a postrar y te va a rendir y te va a esclavizar. Pero Cristo te liberta, Cristo te llena. Dice el 19, dice de Juan 14, 19, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Es Jesús. Todavía un poco, porque estamos en Juan 14, le quedaban unos días a Jesús el Hijo del Hombre, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. ¿Cómo así que el mundo no lo va a ver más, pero ustedes me verán? Lo que está diciendo allí Jesús es que ustedes me van a ver resucitado, pero después de que ascienda a los cielos también me van a ver, pero con otros ojos. Y es con los ojos del entendimiento. Quiero que leas allí en tu casa, carta a los Efesios capítulo 1, verso 18 más tarde, para que compruebes que lo que Dios quiere es alumbrar los ojos del entendimiento. O sea, ya no estos ojos físicos, sino los ojos para entender y comprender estos misterios de la palabra, que solamente pueden ser asimilados por el Espíritu, porque el alma suya y mía no tiene la capacidad de poder entender lo que Dios quiere hacer. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y no se le refería a la vida física. Cuando él le dice, ustedes también vivirán, no estaba hablando de la vida física, estaba hablando de la vida del espíritu. Porque antes que Jesús muriera, reinaba la muerte espiritual. Pero después de que Jesús murió, anuló el pecado, quitó el pecado y habilitó la vida del espíritu. Ustedes también vivirán. Dice el 20, en aquel día. ¿Qué dice? En aquel día. ¿Cuál día? Después de la cruz, después de la muerte. En aquel día. ¿Cuál día? El día de Pentecostés, cuando viniera el Espíritu Santo a traerles entendimiento, a traerles conocimiento de la sangre del Cordero. Porque la hemos mirado como una sangre física, pero esa sangre física ya se secó. Esa sangre física ya no existe, pero existe la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que estamos hablando en esta mañana? Esta es la verdadera sangre. El conocer, el entender, el comprender y el vivir es la sangre que te protege contra toda clase de peste. Y sigo pensando de que si esa sangre de ese animal protegió al pueblo de Israel en Egipto, porque eso es una figura, una tipología de lo que hoy es el sacrificio y la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo, cuanto más esta sangre no nos protege a nosotros en este tiempo de pánico y de dificultad. Dice, en aquel día ustedes, verso 20, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esto parece un trabalengua, pero es una profundidad grande. O sea, hoy, ese aquel día, ya hace 2000 años que pasó, porque el ya sacrificio ya se hizo. Dice, ustedes conocerán. Esto es cuestión de conocimiento, es cuestión de entendimiento espiritual, sabiduría e inteligencia espiritual para que yo tenga paz, seguridad y tranquilidad en esta escritura, en este pacto nuevo. Dice, conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo o sea que es una cadena. El Hijo en el Padre en el Hijo, nosotros en el Padre, el Hijo en nosotros y nosotros con Él. Él está en nosotros. Porque aquí estaba futuro, pero el evento de la cruz ya pasó. Dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que los conoce y el que los vive, la palabra guardar ahí significa vivencia de la palabra, honrar al Señor, obediencia a Él, sometimiento a Él, entrega a Él, pasión por Él,
comprometido, definido con Él y con su palabra, convencido, convicto de Cristo, en una cárcel espiritual que se llama Cristo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, no el que dice, el que le canta canciones bonitas, el que danza, el que ora bonito, el que predica bonito, el que asiste a un lugar, a un templo muy... No, no, no está hablando de eso. El que me ama, ¿quién es el que ama? El que guarda, el que obedece, el que es temeroso, el que tiembla ante su palabra. No un temblor físico, sino un temblor que me lleva a obedecer y a no hacer cosas que a Dios no le agrada. Dice, quiero que mire algo bien importante en el verso 21. El que tiene mis mandamientos los guarda y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué dice? Me manifestaré a él. Eso es lo que Dios quiere. Que haya una manifestación del Señor en tu vida para que haya un cambio glorioso, que todos lo puedan experimentar. Primero mi casa, luego la congregación y luego toda la sociedad. Que vean en mí un cambio integral, un cambio, un mejoramiento progresivo en la medida que yo voy entendiendo y conociendo cada día su palabra. Dice, y me manifestaré a él. No tengas temor, porque la manifestación ya está en pie. Por eso estamos vivos, por eso estamos respirando. No han muerto uno, dos, ni tres, han muerto miles de personas. Pero usted y yo estamos vivos y no nos falta nada y no nos va a faltar nada. Porque Él no miente. Él es veraz. Dice, el 22 le dice, le dijo Judas. ¿Quién le dijo? Judas. Buena gente el hombre. El que le iba a entregar, el que le iba a traicionar. Mire. Señor. Ah, no, pero ya aclara la palabra que no es el Iscariote. Disculpe. Le dijo Judas, el discípulo, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ellos no entendían. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que todo aquel que ama al Padre, porque le obedece, porque se rinde, porque entiende que Él no es lo primero, sino que Él es su vida. Ese no es del mundo, ese es de Dios. Porque quiero decirte algo bien importante en esta hora, que si tú no lo sabías, quiero que lo sepas. Dios ya te compró y pagó un precio altísimo por tu vida en la cruz del Calvario. Tú le perteneces a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos al Señor, doblegarnos ante Él, entregarle nuestra vida. Y entonces Él se va, como dice aquí, se va a manifestar. Y dice, me gusta esta palabra porque dice, y vendremos. ¿Quién es el que va a venir? Ahí estaba futuro, pero hoy ya es una realidad. Y vendremos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y haremos morada con Él. O sea que, ¿dónde vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Aquí, dentro de nosotros. Ahí estaba futuro, pero hoy es la realidad que cubre nuestra vida. Esa es la sangre del Cordero. Hoy es la realidad, Él vive en nosotros. ¿Cuál es el problema? Que pocos saben. ¿Cómo sabemos que no saben? Porque no hacen la voluntad de Dios. Siguen haciendo la voluntad de cada uno de nosotros. Seguimos pegados a las cosas materiales con orgullos, con altivez,
con prepotencia, con odios, con resentimientos, buscando lo propio de cada uno y no el bien de los demás. Dios quiere que terminemos con todo. Y por eso esto que está pasando es una convocatoria universal que Dios está haciendo a sus hijos para que los que no han entendido vengan y entiendan y comprendan que estos son tiempos finales. Son tiempos difíciles para los que no entienden, pero para los que entendemos son tiempos poderosos. Son tiempos maravillosos porque el Señor dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Siempre el Señor es tan bueno con nosotros que cuando Él envía pestilencia, hambre a la tierra, a nosotros no nos deja por fuera, porque Él honra a los que le honran. Y es tiempo de que honremos al Señor con obediencia, con entrega. Es tiempo de que soltemos cantidad de cosas que se han metido en nuestro corazón y que no hemos querido soltarlas. Jesús fue muy claro cuando dijo, el que ame su vida la perderá. Eso es algo que no se ha entendido. El que ame esta vida material, el que atesore más, el que ponga su confianza en las cosas materiales, se va a perder la vida de Dios. No va a entrar al reino. Pero dice, el que pierda su vida por causa de la mía la ganará. O sea, vamos a ganar la vida de Dios, la vida del Espíritu. Dice el 24, para que terminemos en esta parte, dice, el que no me ama, no guarda, no es obediente, no es temeroso, no es reverente. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiero ir terminando en esta hora con Éxodo 12. Dice Éxodo capítulo 12, el verso 13 dice, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso los que creen que esto no es de Dios están en ignorancia. No conocen al Espíritu, no conocen la palabra. Que el autor intelectual de todo esto que está sucediendo es el Señor. Y que ha usado a hombres corruptos y perversos. ¿Quién fue el que arruinó a Job? Dios. ¿Pero a quién utilizó el diablo? Dios es santo y puro. Pero Él se vale de todo para que nosotros podamos acercarnos a Él. No tengas miedo, no tengas pánico. Ten confianza. Ten seguridad. El ángel de la muerte está pasando. Pero en la casa tuya y la mía, de los que creemos y abrazamos la palabra del Cordero, no va a haber mortandad. ¿Por qué? Porque estamos disponiendo este corazón para el Señor. Porque nos estamos rindiendo, porque aunque cometemos errores, estamos entendiendo que no es un tiempo de fiesta. Este no es un tiempo de vacaciones, sino que este confinamiento es un tiempo para estar meditando, reflexionando en las cosas del Señor. Es un tiempo peligroso, tiempo difícil para aquel que no conoce, pero es un tiempo glorioso para nosotros los hijos de Dios. Como hubo mortandad en Egipto, hoy hay mortandad. Pero la sangre, ya no del cordero físico de 4 patas, sino la sangre del Cordero de Dios, cubre tu vida, cubre tu casa, cubre toda tu familia. Y lo que Dios quiere es que seamos edificados en el conocimiento del Hijo de Dios. Dios no quiere más que la iglesia sea entretenida, que la iglesia sea emocionada, que la iglesia sea llevada por un camino incorrecto. Dios quiere que la iglesia conozca la verdad presente, el vino nuevo, el sacerdocio de Melquisedec, el pacto nuevo que tiene mejores promesas. Esa es la sangre del Cordero. Eso es lo que te va a guardar y lo que te va a proteger y lo que te va a dar paz, confianza y seguridad. Yo quiero hacer una oración
por mi vida, por mi familia, por tu familia, por nuestros familiares. Porque yo sé que, no sé usted, pero yo tengo familiares muy cercanos y que amamos mucho, que no entienden esto. Pero vamos a orar para que en este momento Dios, en estos días, Dios comience a minar sus corazones. Que Dios los visite. ¿Sabe qué dijo el salmista? ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? ¿Quiénes somos nosotros pecadores? Para que el Dios del cielo santo y puro nos visite y nos haga caer en cuenta que tiene que haber un cambio en nosotros. Pero quiero decirte que si dispones tu corazón, Dios te va a visitar y Dios va a despertar el espíritu. Dios me coloca en este momento, antes de la oración, una palabra que está en el libro del profeta Zacarías. Yo quiero que la leamos antes de orar, porque Dios me dice que voy a colocar esa bendición. Libro del profeta Zacarías. Zacarías. Y que ya vamos a acabar. Libro del profeta Zacarías. Vamos a leer el verso 3. Estamos terminando. 2 minutos y terminamos. Vamos a guardar silencio. Vamos a estar quieticos. Dice la palabra. Dice Zacarías 3:3. Dice que y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Mire el vestido que tenía Josué, vestiduras viles, y estaba delante del ángel de Dios, pero tenía un vestido vil. Y aunque usted va a leer más en el pasaje, él era el sumo sacerdote Josué, pero tenía vestiduras viles. O sea, un sumo sacerdote con vestiduras viles. Dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quiten esas vestiduras viles. Y a él le dijo, quiten esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Las ropas de galas están en Gálatas 3:27. Los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. Es un vestido poderoso que Dios quiere colocarnos, aquellos que no hemos entendido, aquellos que no hemos comprendido, pero que Dios quiere vestirnos hoy para que ese vestido cubra tu vida y tu casa. Padre eterno, Dios poderoso, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos a ti porque eres bueno, precioso, poderoso, maravilloso eres tú. Yo te doy gracias por todos estos hijos tuyos que hoy han recibido esta palabra y declaro que tu palabra comienza un ciclo reproductivo y que se hace espíritu en su espíritu y hoy su alma entiende y comprende. Hoy nos rendimos ante ti, hoy nos doblegamos ante ti, Señor, ante tu palabra, ante tu poder glorioso, para que tú obres de una manera poderosa. Yo declaro que tu espíritu nos da poder, amor, dominio, tranquilidad, seguridad, confianza. Y declaro que nuestras casas y las casas de nuestros hijos, donde quiera que estén, y nuestros familiares, Señor, reciben esta sangre preciosa y tu poder glorioso se manifiesta de una manera gloriosa, grandiosa en todos nosotros, tus hijos. En Cristo Jesús. Muchísimas bendiciones para todos los amados, para toda la iglesia, para todos los amigos. Voy a estar cada día con un mensaje para la iglesia del Señor. Muchísimas bendiciones en Cristo Jesús.